Hola queridos amigos y hermanos, les saludo aquí desde un episodio de Presbiteriano Confesional, bueno, que estamos en la página Presbiterianismo Confesional. En este día es un programa o algo por el estilo, no sé cómo llamarlo, pero se puede decir que es como una puerta que se puede abrir para a lo mejor futuros programas en los cuales podamos hablar de distintos temas. Bueno, y en este día vamos a hablar de un tema que tiene que ver con la iglesia y política. Bueno, vamos a hablar un poco del contexto sociopolítico, económico, a lo mejor, de lo que está pasando a lo mejor en nuestro país Chile. Así que para esto también tengo un invitado que se llama Fernando Ezequiel, mi hermano de Santiago. Así que se los voy a presentar en este momento. Lo voy a traer aquí al aire para que ustedes puedan conocerlo, aunque yo sé que varios ya lo conocen. Hola Fernando, ¿cómo estás? Buenas tardes, don Pablo, ¿cómo está usted? Bien, bien, aquí en Viña está, pero súper nublado, hace mucho frío, Bueno, estoy pero en Temuco en Temuco, y sí, en Temuco y acá está nublado, llueve ok, mucho. ok. Vamos, bueno, me gustaría que te presentara un poco para que, bueno, yo sé que varios hermanos en Facebook te conocen, pero a lo mejor Claro. los que no te conocen, así que preséntate, querido hermano. Bueno, lo interesante es que ahora se puede hablar en vivo, pueden ver exactamente cómo es la persona en vivo. No es diferente en cuanto a escribir en un teclado, Claro, no hay mucho asunto. Entonces, bueno, me presento, me llamo Fernando Ezequiel Paillán Rojas, tengo 31 años, pertenezco a la denominación Iglesia Presbiteriana de la América, que es la IPASH, y la iglesia local se llama Iglesia Presbiteriana Pacto de Cristo. Esa es la congregación que soy miembro, por la misericordia del Señor. ok, ok, hermano. Bueno, Y como le estaba trabajo de diciendo, guardia civil. bueno, hermano, como le estaba diciendo a los hermanos que se están conectando, bueno, hermano, si quieres compartir, bueno, esta breve charla, amena charla con mi hermano Fernando, lo puedes hacer, puedes compartirlo a lo mejor en algún grupo o en tu perfil. Y lo que vamos a hablar hoy día tiene que ver un poco con iglesia, con política. Lamentablemente, bueno, y esto lo hablaba en un grupo que se llama Evangélicos por el Rechazo, donde da una opinión, y yo decía esto, que realmente en Latinoamérica, o mejor dicho, el evangelicalismo latinoamericano sufre de mucho analfabetismo bíblico, y debido a eso ideologías como de izquierda, del lado más marxista, se aprovecha de eso. Entonces, me gustaría saber, partiendo ya aquí esta charla, ¿qué opinas de eso, Fernando? Bueno, en sí ha entrado la teología de la liberación en muchas perspectivas en la parte de Latinoamérica, en cuanto de hacer obviamente dice en contra de los burgueses, que son los ricos, y también de apoyar mucho a los pobres en esa postura. Muchas veces se Claro, pueden basar en la Santa Escritura como Santiago 2, que el mismo Santiago ataca a los opresores contra los opresores. Por ejemplo, aquí la misma escritura te puedo citar. Espera un momento. Aquí dice la escritura, dice, hermanos míos amados, ha elegido Dios a los pobres de este mundo, para que sean ricos en fe y herederos del reino que ha prometido a los que le aman. Pero vosotros habéis afrentado al pobre. No oprimen los ricos y son ellos los mismos que os arrastran los tribunales. Entonces se pueden tomar estos versículos fuera del contexto, no toda la Santa Escritura, para decir que los pobres son las personas que han sido oprimidos y los ricos son los opresores. Entonces no hacen una diferencia, pasan por alto lo que la depravación total del hombre, del pecado en sí, claramente. porque hacen como que los pobres son los buenos, son los pobres los que realmente se sacrifican, se trabajan, y son como que los que tratan de apoyar, y Mm, que los burgueses son los que son los opresores, que esclavizan, que son un número más. mm, En la parte sí, igual hay los ricos que no son regenerados,
obviamente utilizan esa autoridad para imponer a tales personas que realmente no tienen esa autoridad como ellos en Mm, la empresa. Pero en sí llegan a ese punto de la depravación total de los mm, hombres, que obviamente todo hombre necesita el evangelio, mm, que bienaventurados los pobres del espíritu, no los pobres, ¿sabes? No, no mm, está hablando de una parte, la parte social que muchas veces tratan de distinguir a la persona de lo de la teología de liberación. claro. Entonces hay muchas personas que tienen el contexto más de población, que venimos de población. Entonces empiezan a hablar, nosotros salimos a evangelizar solamente a los pobres, venimos de la pobreza, y empiezan a dar, obviamente, alimentos a los pobres, hacen ollas común para demostrar en sentido, en sentido humildad ante los demás, en sentido apoyo uno a los otros. Mm, Y obviamente no se demuestra la verdadera humildad. La humildad es depender de Dios. Esa es la humildad, la verdadera humildad. mm, claro. Cla- También podemos ver como el amor al uno al otro es los que guardan la ley de Dios. mm, Amados uno a otro como yo les he amado. Y si mm, realmente amamos uno al otro, también hay cristianos que son personas ricas, que tienen plata. mm, Porque dice que los ricos deben ser davidosos, misericordiosos y no pongan la esperanza en la riqueza. mm, Entonces pierden toda la perspectiva, la conmovisión completa de lo que es el cristianismo, claro, porque hacen como distinción de clase. Ahí podemos ver también un poco dentro del que está el marxismo, esta claro. distinción de clase, la lucha de clase, Mm, como... Entonces, ahí está el asunto que muchas veces la izquierda puede tomar esa ventaja mm, hacia tales personas que muchas veces creen que estas personas están haciendo justicieros sociales ante claro. ellos. Y se pierde toda la teología bíblica. Claro, pero la pregunta en sí, bueno, y me gustaría como recalcar esto, o sea, claramente el no tener una forma antropológica, porque ese es el tema, correcta con lo que tiene que ver la escritura, tiene que ver en cierto sentido con un analfabetismo bíblico. O sea, lamentablemente lo que es el evangelicalismo, y a lo mejor hablemos de nuestro país, hoy en día puede sonar fuerte la palabra, pero en cierto sentido es muy ignorante con respecto a la palabra de Dios, a la escritura. Por eso hoy día vemos a lo mejor a muchos hermanos, yo sé que no todos, pero hay muchos hermanos que a lo mejor están por el apruebo, y sabiendo que el cambiar una nueva constitución también va acompañado, como se puede decir, de varias ideologías que son contrarias a la palabra de Dios. Entonces, en sí, el problema es un analfabetismo que lamentablemente carcome el evangelicalismo a nivel nacional o latinoamericano. Bueno, si hoy vemos el mundo, yo creo que a nivel mundial, ¿no? Creo que algunas personas que están a favor de la prueba, muchos no son tan ignorantes en la escritura, pero en el sentido la rechazan en sí. Ok, La mira, rechazan en sí, ¿por qué motivo? Porque hay mira personas que, que también son claro, estudiosos en cuanto... Y obviamente hay gente obviamente que no son estudiosas, pero estas personas también son estudiosos. mm. Por eso muchos se basan en la teología de liberación. Mira Y ellos aquí hay se pueden poner ideas. aquí hay una pregunta, mira, aquí hay una pregunta, escucha un poco. La hace el hermano Carlos Valladares Negra, dice así: ¿cómo podemos hacer la diferencia entre la influencia del cristianismo en la esfera financiera, política y social de la teología de la liberación? Podemos hacer la diferencia entre la influencia del cristianismo en la esfera. Primero que nada, tenemos la revelación especial que tenemos nosotros, el cristianismo. Aquí podemos ver cuál es la postura bíblica sobre la financiera. Cómo podemos ver también cómo Josué eh, también los puede enseñar en el tema del ahorro, la parte financiera.
cuando tuvo ese sueño de las 7 flacas, las vacas flacas, las vacas gordas. Entonces podemos tomar estas medidas administrativas del ahorro, que cuando vinieron los 7 años de las vacas gordas, se ahorró trigo, se guardó hasta que llegaron las vacas flacas. Que ahí llegó el momento de la prueba, la pobreza. Mm. Entonces, bueno, en la parte administrativa, en la parte del ahorro, de ahorrar plata. Claro, claro, Ahorrar bueno, plata para que, obviamente, todo se debe hacer legítimamente trabajando. claro. Bueno, Trabajando, como dice, el que no trabaja no coma, por el otro dedicado a nuestro lado, negocio. sí, por el otro lado, para diferenciar lo que es en la esfera financiera está bueno, la historia claramente y la ley de Dios, o sea, el mandamiento de no robarás también lleva implícito el trabajar duro, ¿cómo se llama? Acumular en cierto sentido riqueza, pero claramente sabemos que esa riqueza no es una riqueza egoísta, ¿cierto? Una riqueza que también es para bendecir a otros. Y en esos temas se diferencia el cristianismo a lo mejor de la teología de liberación, que la teología de liberación al final es un socialismo o un marxismo disfrazado que quiere quitarle al que tiene más para dárselo a los pobres. Y sabemos que el evangelio no tiene que ver, o sea, no tiene que ver nada con Robin Hood ni nada por el estilo. O sea, quiere expropiar a los ricos y dárselo a los exactamente, pobres. exactamente. Esa es la propiedad privada. Sí, no, lo más importante, es que si nosotros vamos al Antiguo Testamento, todo está bajo el pacto. O sea, cuando el pueblo de Dios anda en la ley de Dios, claramente hay bendiciones. Pero cuando en el Antiguo Testamento se habla de los oprimidos, se habla de las viudas, se hablan de los huérfanos, en sí el sentido de todo es porque el pueblo de Dios se ha alejado de la ley y de la ley de Dios. Han dejado Claro. a Dios en cierto sentido. Entonces, cuando la teología de la liberación aparece hoy en día, la teología de la liberación es totalmente humanista. O sea, ve a los pobres, como tú decías hace un tiempo, hace unos minutos atrás, ve al pobre como si fuera bueno en sí mismo y como si el rico fuera el malévolo. Y ya partiendo desde allí también tiene una antropología mala. O sea, creemos que todo ser humano ha nacido muerto en delito y pecado y todos necesitan del Evangelio, todos necesitan de Jesucristo. Todos necesitan de Jesucristo. Entonces, en cuanto a la perspectiva financiera, está la obra de trabajar duro, ser dadivoso uno al otro, como tú dices. Dedicados a Exacto, vuestros, dedicados a vuestras empresas, dice el apóstol Pablo. Y exacto. también reprende duramente a los que solamente que no trabajan. El que no trabaja no coma. Claro, Pablo es súper Eh, claro en eso. y también la parte política, ¿qué podemos definir política? Mm, La parte política, en sentido amplio es, como dice, en sentido amplio es vida en la ciudad y significa polis y responsabilidades del ciudadano político. En la parte de mm, sentido amplio, la otra definición es amplio y restringido, que es un arte para gobernar. claro, De gobernar. claro. Entonces, la teología de liberación, en cuanto a la política, obviamente ellos se basan en su propia ideología, eh, que sean todos iguales, que ya no haya una diferencia, un rico con un pobre. Mm, claro, Entonces quieren basarse muchas veces, yo lo he visto muchas veces cuando quieren aprobar cuando se basaban, evadían el metro, evadían pagar el pasaje. mm, Tomaban muchas veces el, un capítulo de Jesucristo cuando entró el templo y empezó a sacar todos los mercaderes que estaban vendiendo animales. Entonces como que Jesucristo fue contra los opresores, como que claro. Jesucristo fue contra todo lo que estaba dictando los opresores, fue contra la propiedad privada, pero Mm, quitan todo lo que el sentido,
mensaje redentor en ese momento es su celo su celo en su casa, mm, como está claro. escrito, que esta casa de oración no es cueva de ladrones. Mm. ¿Por qué actúa Oye, así Jesucristo? oye, Entonces, muchas veces la teología de liberación toma eso. como para volver un poco al tema, porque, bueno, lo que hicimos ahora fue como responder en cierto sentido a lo que preguntaba Carlos. Eh, ¿Qué piensas tú? O sea, ¿el cristiano en sí debe involucrarse o no debe involucrarse en política? Es una buena pregunta, primero que nada. Y obviamente el cristiano tiene que involucrarse en la política. Todos somos políticos. Todos tenemos que tener una perspectiva dentro de esta sociedad. Muchas veces los cristianos hacemos esa separación religión y política. No, Mm, tenemos que dedicarnos a la religión, predicar el evangelio, pero no tenemos que opinar de política porque es la parte secular. Entonces hay como un dualismo dentro del cristianismo. Un claro. dualismo. Entonces, como que la religión es la parte de la luz y la política es la parte de tiniebla. Entonces, no tenemos que involucrar, no podemos opinar sobre política. Mm, Y ahí realmente toman esa ventaja las personas que están mm, ideologizadas de la izquierda, derecha, empiezan mm, a poner sus partidos políticos. Entonces, como que el cristiano, como algunas personas dentro de Chile, como que se apartan lo de la política, se apartan de la política. Y obviamente el cristiano en sí tiene una posición política que mm, está basado en la ley de Dios. mm, En la ley de Dios tiene que dar su verdadera definición en cuanto a la política, ser responsable en la sociedad. Tiene que mm, tener una definición correcta de lo que es la familia, lo del trabajo, sobre el dinero, sobre mm, quiénes son los ricos. mm, Obviamente, obviamente basado en la ley de Dios y obviamente tiene que ser una transformación la sociedad por el evangelio, el reino de Dios. El mm, reino de Dios tiene que estar. Obviamente Cristo lo vino a establecer, el reino de Dios. Y el mensaje fue siempre arrepentidos y creer en el evangelio. mm, También tenemos que tener una perspectiva, un mensaje al Estado. ¿Cómo podemos definir el Estado? También mm. en base a la escritura. Exacto, exacto. Entonces, ¿cómo podemos transformar una sociedad? Porque Mm, también los cristianos tenemos que involucrarlo, nosotros tenemos que ser ofensivos con la escritura, mm, a una postura que es pagana, que ha puesto su propia ley, ha impuesto sus propias leyes, la ideología de género, ha puesto la unión civil entre los homosexuales. mm, Podemos ver también cómo podemos, también los ricos, obviamente van a creer que teología de liberación, los ricos también han puesto su corrupción, han exacto, abusado de su poder también. exacto, Y exacto. también podemos ver cómo los pobres también han tenido envidia de otros y tienen que robar a otros. Mm, ¿Cuál es la base escritural de nuestra política? Decía tal persona. mm, Ese debe ser nuestro estandarte del cristianismo. Nuestro cristianismo tiene que tener una conversión completa. Y eso por eso podemos ver la escritura en la ley de mm. Moisés. La Oye, ley de Moisés, Fernando, entonces, analizando un poco la realidad, o sea, la realidad de nuestro país, y a lo mejor no solamente la realidad de nuestro país, ¿cierto? Sabemos que Argentina, lamentablemente, en Argentina también está la cosa no está muy bien, no, y así sucesivamente con todos nuestros países vecinos, hasta el propio Estados Unidos, ya lo vemos allí, como se dice, hasta el cuello con una ideología que es anticristianismo realmente. La pregunta claro, sería si el cristiano tiene estas responsabilidades, porque el cristiano tiene unas responsabilidades sobre el mundo y eso lo vemos en el mandato cultural, que es de señorear, de claro, dominar el mundo. Ha claro, y tiene sido que lo dice. ha sido la irresponsabilidad de la iglesia en cierto sentido de que hoy estemos pasando por esto. La Y podemos, iglesia ha cometido este pecado, porque hablemos cómo son las cosas, este pecado de no estudiar la palabra de Dios, de no tener la devoción que debería tener, de no tener una vida que se ajuste a la ley de Dios, porque claramente hoy existen muchas iglesias, existen iglesias cada una cuadra, pero no hay cambio cultural, no hay no, transformación cultural. Entonces, ¿es responsabilidad nuestra lo que está sucediendo? claro que sí,
Primero, ya ver, podemos ver los juicios de Dios visiblemente en una nación, cómo la iglesia ha sido negligente con la escritura, no ha dado testimonio, ha sido sal de la tierra, luz del mundo, mm, y cómo se ha aumentado la maldad en una nación porque obviamente la iglesia no ha tenido una verdadera devoción con el Señor, no ha, mm, ten- no ha sido fiel a la escritura. Por eso muchas veces hay tanto escándalo dentro de la claro. iglesia, después dicen, ahí están los pedófilos, ahí están los ladrones del diezmo. Mm, Entonces toman esas ventajas muchas veces los incrédulos. Y por eso la iglesia ya no tiene voz en este mundo y por causa del pecado. Por causa del pecado y ha caído los juicios de Dios. Dios ha dado a un gobernante pagano. Dios le ha mm, entregado sus propios corazones para que estén legislizando no conforme a la escritura. Podemos ver también las pestes, también son juicios de Dios también. mm, Las pestes, los terremotos. claro. No es solamente un naturalismo que pueden decir, ya se cumplió porque es un choque entre placas y todo esto. No, eso también son juicios de Dios. Son Mm, juicios de Dios y lo podemos ver en la escritura, en San Mateo 24 también podemos ver cómo fue destruido Jerusalén y mm, podemos ver la señal del fin del mundo. Señal del fin mm, del mundo está hablando algo futurismo, como muchos pueden pensar los pensionalistas. Estamos hablando del año 70, mm, del término del antiguo pacto. Que claro. fue, pero obviamente podemos ver visiblemente en nosotros los juicios de Dios y eso lo podemos ver en Romanos 1:18, cuando los hombres eh, tienen conocimiento visible, no pueden decir que no existe Dios en medio de la revelación general, en medio de la creación, Mm, que existe Dios y ellos han cambiado la gloria de Dios mm, por imagen. claro. Y A mí, podemos ver cómo Dios le entrega sus propios corazones, podemos mm, ver que ya no está en el uso natural, se entregan uno a otro, mm. y, y Mira, eso realmente... ¿Ah? mira, aquí hay una pregunta, otra pregunta de mi hermano Carlos, y que bueno, yo le encuentro mucho sentido a esta pregunta. O sea, dice, es verdad que como individuos tenemos deber y derechos cívicos, pero ¿cómo se puede involucrar la iglesia como institución en la política sin perder la identidad? Mira, a mí me gustaría responder en cierto sentido esta pregunta. Yo creo que Pero, a veces los cristianos erramos en enfocarnos o en identificar en dónde estamos fallando. Yo he analizado mucho el tema del rechazo, del apruebo, y que claramente que si nosotros no hacemos algo hoy en día se nos va a venir, como se puede decir, una montonera de leyes que van a ir en contra de la palabra mira, de Dios y todo lo yo más. Pero estaría... déjame Ya, terminar, déjame terminar disculpa, la idea. Eh, pero mira, yo he estado leyendo Jeremías todavía no lo termino. Y el pueblo de Dios puede ver, en cierto sentido, que bajo ¿cómo se llama? Su frontera viene un Babilonia entrando, ¿cierto? Dios le dice, un Babilonia va a venir, ¿cierto? Un Nabucodonosor va a estar allí, va a destruir, en cierto sentido, ¿cierto? Y no queremos que ese Nabucodonosor, esa Babilonia ingrese. Y hoy día es casi la misma perspectiva, o sea, no queremos que esa ideología ingrese, no queremos que la moral sea destruida, ¿cierto? Estos pilares fundamentales de la sociedad, bla, 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 ¿cierto? Pero yo creo que aquí esto va mucho más allá, o sea, no va en que detengamos a Babilonia, no va en que Babilonia no traspase nuestras fronteras y que se levante un falso Dios y quiera gobernar nuestro país. Yo creo que el tema va, y en el mismo sentido de Jeremías, en que somos nosotros como iglesia los que debemos arrepentirnos de nuestros malos caminos. En Jeremías Dios le estaba diciendo al pueblo de Israel, arrepiéntanse de sus malos caminos. Ustedes han cavado cisternas rotas, ¿cierto? Me han dejado a mí, fuente de agua viva. Y es lo que a veces nosotros no queremos reconocer. Allí en Jeremías vemos también a un pueblo que Jeremías les predicaba y ellos se miraban a sí mismos, pero ¿por qué nos predican a nosotros si nosotros somos pueblo de Dios? Anda a predicar a las otras naciones, anda a predicar a los pecadores. A veces la iglesia, lamentablemente, no se ve como pecadora, se ve como la que lucha por la moralidad, pero no entiende de que el evangelio se debe vivir, no entiende que para poder transformar y poder llegar a que un magistrado civil gobierne con la ley de Dios, primeramente
primeramente el individuo y las familias cristianas son las que deben ser transformadas, donde la familia del pacto realmente sea transformada y de allí en adelante hombres, mujeres, niños regenerados prediquen el evangelio por todo lugar. Es lo que yo pienso. No sé qué piensas tú. También estamos de acuerdo en ese punto. Quien tiene que empezar primero la enseñanza es la familia. Exacto. En la familia de venir la enseñanza. Y obviamente tenemos que examinarnos uno a los otros si realmente estamos cumpliendo en base a la escritura, si estamos enseñando la ley de Dios, la doctrina fundamental del cristianismo. Claro. Porque obviamente si es muy fácil hablar teología, es muy fácil hablar en redes sociales, escribir, pero ¿qué hemos hecho en la sociedad? Exacto. ¿Qué hemos hecho en la sociedad como iglesia? ¿Hemos, hemos transformado la sociedad? Porque Claro. es fácil hablar en redes sociales y hablar de escribir, copia y pega y todo ese tema. Y también podemos denunciar en Facebook el comunismo y todo el asunto. Pero ¿qué hemos hecho realmente en la sociedad? Entonces hemos perdido esa negligencia de enseñar la palabra de Dios y obviamente, como he dicho, como ellos han puesto sus propias leyes. Ahora ya no hay hombre y mujer. Ahora es una identidad de género, cualquiera se puede identificar hombre con mujer. Ya no se están basando en la biología. Entonces ese es el punto que nosotros tenemos que arrepentirnos de nuestros propios pecados. Tenemos que realmente volvernos al Señor, todos, porque es bonito hablar teología, ahora estamos hablando y bacán todo el tema, pero si no lo tenemos vivimos, que arrepentirnos de nuestros propios corazones, tenemos que volver a los cultos privados, tenemos que volver a la verdadera oración. Exacto. Entonces, en ese punto, si realmente no vemos que no hay una nación transformada por el Evangelio, es porque es culpa de nosotros, como tú has dicho, hermano. Entonces, por eso cuando alguien quiere pronunciar el Evangelio a un lugar, va a recibir la burla y va a venir todo y le van a tratar de contradecir. Y el mensaje se ahogó el mensaje. Porque realmente también como cristianos estamos tan desunidos también, como cristianos, como todos base en su denominación, en base... No, teníamos que unirnos todos por el Evangelio, teníamos que volver de nuevo a la escritura, al pacto. Exactamente. Mira, un hermano llamado Eric Larga Espada dice: ¿qué me puedes decir de Romanos 13 sobre el respeto a las autoridades? Tenemos que respetar a Piñera. No, mentira. No. Lo que pasa es que obviamente toda autoridad está puesta por Dios. Él pone reyes y quita reyes. Eso lo tenemos que tener claro. Él ha puesto reyes en Israel y también ha puesto reyes en otras naciones. Eso es la soberanía de Dios. Y también quiera. Entonces, todo rey tiene que lijarse con la ley moral de Dios. Todos. Y también los hombres que son gentiles también tienen la obligación de pasar en la ley de Dios. Claramente, en la nación, pues. Pero están reprobados por Dios también y Dios lo utiliza para a los transgresores de la ley. A los que son transgresores de la ley. Como dice la confesión de fe, dice que la ley moral le exige a todo hombre que se le obedezca. O sea, sí, todo tiene que obedecer la ley de Dios. Tiene que obedecer la ley de Dios. Entonces, el pagano tiene que, obligatoriamente tiene que legislar conforme a la ley moral de Dios. Si obviamente se va en contra de la ley de Dios, se debe resistir. Porque tenemos que obedecer a Dios que a los hombres. Pero si, por eso la ley, en sí, la ley civil, es dada para los transgresores. Sí. Porque la ley externa es para restringir a los impíos. Pero si la ley, los impíos
no obedecen esa ley, entonces el castigo de Dios y se utiliza la espada del castigo contra esos transgresores. Mm, Eso más exacto. o menos se basa en Romanos 13. Sí. Mira, Obviamente, Romanos 13 está hablando en un contexto del apóstol Pablo, está hablando de un gobernador gentil, claro. si estamos en el contexto histórico, ¿no? Y obviamente todo hombre tiene que legislar por la palabra de Dios. Si no está legislando por la palabra de Dios, se debe resistir, y si está hablando la palabra de Dios, las personas tienen que someterse. Obviamente no estoy hablando de un estatismo, estoy hablando de lo que Mm. si realmente está hablando de lo que la palabra de Dios, si se basa en la escritura. Oye, Fernando, tenemos otra pregunta de mi hermano Freddy Varela. Freddy Varela dice, ¿y qué se le puede decir a los pueblos oprimidos cuando no tiene esperanza de cambio y hasta dicho cambio depende solo de la voluntad de Dios? Bueno, estaba hablando hace un momento, yo creo que primeramente parte por nosotros como pueblo de Dios, en el sentido de que si hay opresión y hay muchas cosas más a nuestro alrededor, primeramente tiene que haber un examen propio como iglesia, o sea, estamos haciendo las cosas bien, estamos haciendo las cosas mal, andamos en la ley de Dios o no andamos en la ley de Dios y de allí partir hacia adelante, o sea, tampoco la iglesia no está llamada a tomar las armas, ni la violencia, ni nada por el estilo. ¿Qué piensas, Fernando? Bueno, cuando un pueblo oprimido, obviamente como puede ser Venezuela, Claro, Venezuela, obviamente Venezuela es un pueblo oprimido, antes era un pueblo que tiene mucha riqueza, el oro, el petróleo, pero muchas veces el petróleo está utilizando el narco de Maduro, que de los carteles de exacto. los soles, como decía el Popeye, y yo le creo, que también está metido en ese mundo corrupto. Entonces, él dice cosas para, bueno, ya estamos. El asunto es que un pueblo oprimido, ¿qué tiene que ser? Obviamente cuando Juan Calvino tenía como su seminario, tenía un seminario que enseñaba a los hombres para llegar a ser pastores, y lo enviaba a Francia. Como, no me acuerdo como el seminario de muerte cuando le decían. Obviamente, como ese país está oprimido, obviamente tenemos que, obviamente, nosotros examinarnos, basarnos en la escritura y enviar personas misioneras a esos lugares para que se predique el evangelio. Claro, Que se predique el evangelio en esos lugares que obviamente están basados por un dictador, que obviamente está puesto por Dios por juicio a los paganos mismos. Está la ira de Dios. Pero también estamos nosotros también podemos enviar misioneros por esos lugares para que se predique el evangelio exacto, y se ha puesto la ley de Dios. exacto. Pero Mira, obviamente, como dice el principio, tenemos que nosotros primero examinar. mira, Jean Paul, ¿cierto? Jean Paul Zamora dice esto, estamos viviendo en un clima de polarización en nuestro país. ¿Cuál creen debe ser la actitud de la iglesia frente a estas tensiones sociales? Tu, Primero, tu primero que amigo. nada, mi amigo, yo lo quiero harto ese hermano, es mi amigo, lo he invitado a los cumpleaños. Sí. Bueno, el tema es que, primero que nada, muchas veces tenemos que ser de derecha o de izquierda. Hay cristianos que se basan en la izquierda, hay otros cristianos que se basan en la derecha, como que es más conservador. Y no, no debe ser así. Tiene que tener una neutralidad basada en la escritura. Y como iglesia, ¿qué tenemos que hacer? Primero tenemos que orar por todos los hombres, como dice en Timoteo, por todos los líderes, los gobernadores de este lugar. Tenemos que también imponer cuál es la verdadera cosmovisión cristiana, no basándose en una ideología de derecha o de izquierda, porque muchas veces la derecha, algunos se basan mucho en la derecha, en cuanto a la propiedad privada, de la empresa, hay que cuidar la empresa, todo el asunto, pero también tenemos que poner nuestra base escritural
sobre los pobres, sobre los ricos. Obviamente tenemos que actuar con la ley de Dios, con mansedumbre, enseñar la palabra de Dios, el Evangelio de Jesucristo, el mm, Evangelio de Jesucristo a todas esas personas, que mostrarle por la Escritura y por la obra del Espíritu Santo que los convenza de pecado. Que lo mm, que está usted destruyendo ese lugar lo está haciendo una justicia social, está cometiendo un pecado, lo que es homicidio. Y si está robando ese lugar, usted no está haciendo un justicia social, sino está robando. Y también a los ricos también, es lo mismo. Por eso cuando los hombres, ahí se manifiesta a los hombres la depravación total de cada uno. mm, Cada uno de los hombres se están manifestando y obviamente está todo corrompido y creen que están haciendo una justicia que mm, realmente no está basada en la escritura. Y los cristianos tenemos que presentar la verdadera justicia, mm, en la ley de Dios. No robarás, mm, no tendrás dioses ajenos, mm. Exacto. no matarás, porque en las dos áreas han matado, carabineros también Mm, y también encapuchados. Entonces tenemos que ser en el sentido, hablar lo que la escritura dice a las dos posturas que están obviamente peleados, los que son de la derecha e izquierda. Y eso solamente puede transformar una sociedad y solamente que Jesucristo puede limpiar todos esos pecados. mm, Esa debe exacto. ser la escritura de la iglesia, lo que la escritura dice, como fue Jesucristo aquí en esta tierra. Estuvo Mm, con, estuvo con los fariseos, estuvo con un rico, estuvo con los publicanos, con los pobres, y su mensaje fue claro. siempre el evangelio. El- siempre fue el evangelio mismo. Sí. El Sí, evangelio bueno, y así fue. ¿Mm? yo vuelvo igual a lo mismo. O sea, estamos viviendo en un tiempo donde, bueno, como dije, no solamente en Chile, sino en la mayor parte del mundo existe una polarización bien heavy, bien brígida, como se dice acá. Entonces, cuando meditamos o pensamos un poco sobre cuál debe ser la actitud de la iglesia frente a estas tensiones sociales, podemos caer igual en un cierto error al ser, a lo mejor, a ver cómo decirlo, al ser tan pasivos Mm, que negamos en cierto sentido el pecado. O sea, no podemos traer conciliación a un mensaje que quiere adoctrinar a nuestros hijos a temprana edad y llevar a lo mejor lo que es la ideología de género, sino que claro, debemos llamarlo como es, que es pecado. sí, El problema se forma cuando la iglesia quiere como caer bien al otro o ser políticamente correcto. Yo sé que muchos critican el tema de ser tan directo en decir las cosas. Claramente el predicar, el evangelizar o el decir lo que es pecado debe ir acompañado claramente de la gracia y del amor de Dios. mm, Pero se debe de decir, pues. O sea, yo debo de decir claramente lo que es pecado, denunciar lo que es pecado, denunciar lo que no va conforme a la ley de Dios. Esa es una responsabilidad mía también como creyente, como cristiano. Y también lo otro, mirándome al espejo, como se podría decir, debo vivirlo, debo buscar vivir y andar en la ley de Dios. Ahora, en el tema de la polarización, es bien complejo mantenerse allí en el medio sin, sin caer mal a ninguno de los dos lados, porque claramente como iglesia, la iglesia en sí es, como decías tú, es algo muy aparte de izquierda y derecha, es la iglesia de Jesucristo. Por lo tanto, exacto, la iglesia de Jesucristo tiene que buscar y velar primeramente por Cristo y su corona, y decir que lo que está mal en el lado de la izquierda y también decir lo que está mal en el lado de la derecha. Entonces, algunos pueden decirnos que nuestra actitud ante lo que está sucediendo debe ser de pasividad, de amor, pero a veces ese amor lamentablemente está muy envuelto de romanticismo pagano, humanista, que no tiene que ver con el amor cristiano, el amor del cristianismo creyente. El otro día yo estaba leyendo sobre cómo se confeccionó o el contexto de cómo se confeccionó
la Confesión de Fe de Westminster, y teníamos ahí un Estado y un Carlos I que estaba en contra y que quería imponer cosas a los presbiterianos en Escocia, y podemos ver que el tema o el contexto era bien difícil, pero vemos que la iglesia en cierto sentido no fue una iglesia que se arrinconó allí y como el estoico sufrió y sufrió, sino que vemos que también la iglesia de Escocia levantó un ejército y fue a pelear en contra de Carlos I. Entonces, debe haber una actitud valiente ante la situación que estamos viviendo. Claramente no buscar las armas en cierto sentido, porque no es el llamado no es el llamado que tenemos, ¿cierto? Pero hay contextos y contextos. Por allí el hermano Carlos hablaba sobre la iglesia en los primeros siglos. Bueno, la iglesia en los Por primeros siglos ejemplo, claramente la iglesia en los primeros siglos claramente fue perseguida. Más tenemos un Nerón que quemaba a los cristianos ahí en postes, ¿para qué? Para alumbrar su jardín. Pero la iglesia en los primeros siglos estaba empeñada de hacer escritos teológicos para aquellos que estaban en eminencia, para que ellos pudieran leer, que se llamaba la paideia cristiana. Entonces, el contexto en el cual vivimos hoy en día como iglesia es bien precario. Tenemos una iglesia, y lo vuelvo a repetir, que puede sonar fuerte, pero una iglesia que sufre de analfabetismo teológico, analfabetismo escritural, bíblico, que ve con lentes que le han enseñado desde pequeños a mirar o a interpretar la realidad. Un lente dispensacionalista, un lente místico. Entonces no tiene fuentes sólidas como para poder afrontar lo que está sucediendo hoy en día. Y por eso también tenemos todas estas discrepancias o como podría decirlo, esta pluralidad que en cierto sentido no nos ayuda mucho. claro, la iglesia del primer siglo era como evangelización, confrontación en el Imperio Romano, que esa fue la lucha que tuvieron. Y muchos murieron por la causa de Cristo, por solamente confesar que Jesucristo es el Señor. Claro, Uno claro. confesar que Jesús es el Señor. Entonces ese es el mensaje que debe ser adelante de todos los que son de derecha o izquierda, todos los capuchados, que son, no sé, de la derecha, que tiene que ser que Jesucristo es el Señor y de arrepentidos y creen en el Evangelio, besar al Hijo. Hay un salmo del Salmo 2 que deben besar los pies del Hijo. ¿Deja citarlo? Deja leerlo. Sí, dale nomás. Que a eso tiene que ser un mensaje ante las autoridades. Ante las autoridades, aquí dice, en la NBI dice, besen los pies, no seas que se enoje y sean destruidos en el camino, pues su vida se inflama de repente, 18 lo que en él busca. En 11 dice, sirvan al Señor con temor, con temblor, ríndale alabanza. Es decir, que todas las naciones tienen que someterse a Jesucristo. Amén. Y eso le está confrontando, diciendo que ustedes están en contra de la palabra del Señor, la ley de Dios, y están en contra ante el ungido, ante Jesucristo. Jesucristo, entonces es el mensaje que debe ser todo, tiene que ser. Por eso no hay neutralidad en esta sociedad. Nosotros tenemos nuestra posición escritural y la sociedad está basada conforme a su concupiscencia, el corazón. Entonces ellos creen que saquear un lugar, los cabullados saquear un lugar, están haciendo una buena obra, están diciendo que están en contra del opresor, entonces estamos creando nuestra propia justicia. Y tenemos que decir, no robarás. La sociedad dice, no, nadie me puede discriminar, nadie puede discriminarme, yo puedo ser, no sé, un conejo. Y nadie puede discriminarme porque yo soy un conejo. ¿Es verdad? Puede ser, o no, que claro. Yo soy una mujer y tú no puedes opinar en contra de mí porque cada uno tiene su verdad. Entonces se pierde la verdad absoluta en ese sentido. Entonces no, porque la escritura muestra el diseño bíblico, hombre y mujer, XY, XX, en base a la biología. Y eso se muestra las características del género, que somos diferentes entre hombre y mujer en cuanto físico, psicológico, muchos temas. Entonces, la escritura es nuestro estandarte para demostrar cuál es la verdadera postura. Entonces,
El paganismo es una mentira corrupto y lo que nosotros creemos es la verdad bíblica, de lo que la verdad es la absoluta verdad. Claro. Y nosotros Mira, tenemos que defender el Evangelio. mira que hay una pregunta del hermano Carlos Vallare que es bien interesante. Dice esto, bueno, va dirigida a mí. Dice Pablo Flores Figueroa, para abordar la participación e influencia en la sociedad, dice, ¿no se puede hacer desde el dispensacionalismo? Bueno, mira, para, para hacer un pequeño ejemplo, creo que hoy día reina en cierto sentido lo que es el dispensacionalismo a gran nivel. Y creo que eso ha sido culpable en cierto sentido de ver la historia como de forma pesimista. Estamos en los últimos tiempos, el barco se está hundiendo, así que crucémonos de brazos y bueno, Cristo vendrá. eh, El escapismo. estaba escrito. Esa es la visión del dispensacionalista y ha sido la visión de años tras años, películas que salieron dejados atrás, que yo creo que a muchos nos dejaron traumados, que cuando llegamos a lo mejor del colegio y no había nadie en la casa, pensábamos que el Señor había venido y nos habíamos quedado aquí. Esa es la visión, o mejor dicho, el condicionamiento que ha dejado el dispensacionalismo a gran nivel. Entonces, cuando en la historia aparecen cosas como estas crisis, no se mira hacia el futuro de una forma optimista, en el sentido de que debemos trabajar para esto. O sea, estamos haciendo algo mal, claramente, estamos haciendo algo mal, debemos examinarnos, arrepentirnos y andar en la ley de Dios, transformación personal, el individuo, la familia, la comunidad y así la cultura, etcétera, etcétera. Entonces, claramente yo creo que existe, en cierto sentido, allí algo que el dispensacionalismo ha dejado, que ha comprometido un poco que la iglesia avance en cierto sentido como debería hacerlo. No sé qué piensas tú, Fernando. Por ejemplo, la opinión que dijo MacArthur sobre que lo que quiere hacer en la nación un gobernante de esa ciudad que quería cerrar la iglesia, la iglesia de MacArthur. Y MacArthur se puso y no quiere cerrar la iglesia, porque sabe que está una postura ideológica, entonces de ese gobernante. En la parte sí, igual está haciendo una contraposición de la postura pagana de esa nación, pero obviamente hay otros hermanos que, obviamente, conozco muchos hermanos que dicen, mejor no se dedican a trabajar y se dedican a solamente a evangelizar. Entonces tienen un mensaje escapista, no influencian a una sociedad. Exactamente. Una sociedad y solamente se dedican a aplicar el evangelio, no, que Cristo viene, si Cristo viene, Cristo viene. Entonces como que un mensaje inminente, como que le están poniendo fecha implícitamente. Exactamente, y Que no se Cristo piensa a viene, que futuro. como que implícitamente. Entonces Y, como que viene el fin del mundo, las mm, señales, entonces obviamente ver una señal ya la pandemia, fin del mundo ya viene, entonces hay que predicar el evangelio, no hay que dedicarse a trabajar, no hay que dedicarse a la sociedad, no hay que opinar sobre la política, mm, y eso se lo ha visto aquí en Chile, en su postura dispensacionalista. mm. Entonces como que solamente empiezan a mirar al cielo si está la luna roja, las Claro, señales, en serio. Y obviamente cada momento ven alguna señal, ya, viene Cristo. el fin, el fin, sí. Y entonces pierden todo lo de la postura escritural. Por eso para mí el rastro secreto no tiene base No, escritural. no, y además, si estudiamos un poco de historia del cristianismo, siempre era alguien que trabajaba, hablando del jefe de hogar, que trabajaba, acumulaba riqueza en el sentido de mirar a futuro hacia sus hijos y que la iglesia siguiera expandiéndose. O sea, es algo que se ha dejado atrás, como dices tú, hoy día el mensaje es tan escapista que Cristo viene y al final no tenemos nada como para poder continuar y avanzar en el futuro. Entonces, claramente eso es un mensaje pesimista que ha afectado en cierto sentido el cambio de la cultura, la transformación cultural. Hoy día nos Claro. vemos, como se dice, hasta el cuello en que, ¿qué pasó? Somos tantos, hay tantos estudios que han hecho canales de televisión, de que existen tantos cristianos, evangélicos, ¿cierto? Por todos lados, pero ¿y dónde? ¿Dónde? Yo eso me pregunto, ¿dónde está
la transformación cultural? ¿Dónde está la transformación en las poblaciones? O sea, hay tantas poblaciones marginales que tienen una iglesia cada una cuadra, pero la iglesia sigue aumentando la violencia, sigue aumentando los asesinatos, los femicidios, sigue aumentando el narcotráfico y no sucede nada. Creemos que el Evangelio trae a este mundo un mensaje de transformación. Por eso Dios, o Jesucristo mismo, dice que somos la sal y la luz de este mundo. Pero si no somos sal y luz de este mundo, claramente no hay esa transformación cultural. Y No, si hoy no la tenemos frente a nosotros, es el tiempo, creo yo, de pararnos y mirarnos al espejo y decir, bueno, Señor, en qué estoy fallando? O sea, como cristiano, que a lo mejor he profesado 15, 20, 30 años delante de ti, ¿en qué estoy fallando? Muchos hoy día creen que ser cristiano es solamente ir un día domingo, sentarme y volver a mi hogar y seguir en mis actividades, voy a jugar a la pelota y cuántas otras cosas más. Se ha descuidado el culto familiar, se ha descuidado la enseñanza a los niños en el hogar doctrinalmente, que los niños crezcan firmemente en la doctrina del Señor. ¿Cuántas cosas se ha descuidado la iglesia? Está cómoda hoy día la iglesia en sus hogares. Vino la pandemia, vino esta crisis social y económica, y muchos hoy en día están pensando en su agenda, están pensando en sus sueños que tenían hace 2 años atrás, en que quieren seguir cumpliéndolo o quieren seguir avanzando, enfocándose hacia ese punto. Pero ninguno a lo mejor se ha preguntado y ha dicho, bueno, ¿estoy pecando? ¿Estoy bien? ¿Estoy bien? Lamentablemente tenemos un gran porcentaje dentro de la iglesia de personas que son adictas a la pornografía. Muchos ministros también que lamentablemente no viven el Evangelio. Entonces, estamos en una situación no solamente de crisis política, económica, social, sino también hay una crisis dentro de la iglesia, una crisis dentro de lo que es la comunidad de fe, donde realmente como iglesia hemos apartado la mirada del Señor, hemos apartado la mirada de la ley de Dios, y debido a eso, las maldiciones están cayendo alrededor nuestro. Y yo creo que el tiempo de examinarnos. obviamente cuando las personas se dedican a, tienen ese mensaje capista, es como que ellos quieren solamente salvar el alma del infierno, pero pierden todo lo que es la restauración social, pierden todo lo que es la restauración social. Cristo obviamente murió por los escogidos del pueblo, pero también está abarcando todo, toda la creación, toda la creación. Entonces es el punto que no hemos sido negligentes, no hemos sido responsables, no estamos examinando nuestros pecados, hemos vivido un mundo conformista, obviamente como tú dices que solamente nos dedicamos a ir al domingo, a la iglesia, al día del Señor y después tener una actividad social, hablar, tirar la talla y después cada uno para la casa. Pero Exacto. obviamente en el momento Luciano, hemos trabajado como iglesia juntos para ir expandiendo el Evangelio, hablarnos sobre los 10 mandamientos, convencer a los pecadores de su propio pecado con la ley moral y llevarlo ante el mediador que es Jesucristo. Mm, Cuando hemos exacto. visitado los pobres, no base en la teología de liberación y la justicia social, que tú eres oprimido, todo el tema. Porque la teología de liberación no se basa en el Evangelio, Mm, no se basa en el Evangelio, está hablando de que es un pobre, un deprimido, por los opresores, que no tiene plata, entonces le dan pancitos, otras cosas, pero no. Dice que los pobres del reino de los cielos, pero no le convencen de pecado, no los convencen de exacto. pecado, y eso yo lo he visto en algunos videos, cuando van a entrevistar a encapuchados. Ah, claro, claro, exactamente. Yo lo vi me acuerdo de ese video como que no veo una convicción de que lo que estás haciendo están diciendo la ley de Dios. Está diciendo homicida tirando una piedra a otro, es ser homicida. Porque lo único que quiere es que le llegue a la cabeza y se muera. Entonces no lo convence y el mensaje es tan relevante para ellos como que también estamos en la misma lucha, que también Dios tiene misericordia, el mensaje de una fe, no sé, un mensaje súper antibíblico. Exacto. Sí. Y esa es la lucha que tenemos enfrente. Tenemos una lucha tremenda.
Yo creo que la principal lucha es contra nosotros mismos, nuestro propio corazón. Y como seres humanos caídos, que necesitamos de la gracia y de la misericordia de Dios, a veces no queremos reconocer que estamos mal. Como Mm, dijo un autor, no recuerdo bien su nombre, pero es muy fácil ver los pecados ajenos, pero los nuestros es muy difícil verlos. Y como iglesia, como pueblo de Dios, como la esposa de nuestro amado y Señor Jesucristo, a veces nos cuesta ver nuestro pecado, nos cuesta ver que realmente mm. somos nosotros los que hemos andado mal, pues. Somos nosotros Y, lo que realmente hemos dejado a Dios y hemos dejado su ley. y lo peor de todo, y los quedamos conformes aprendiendo teología o leyendo algún libro. Y los quedamos conformes y satisfechos porque solamente leemos esto. Exacto, o sea, Y realmente no los vamos a la... Obviamente como cristianos sabemos la cosmovisión bíblica, lo sabemos, lo hemos estudiado, pero no lo practicamos. exactamente, No lo practicamos y lo dedicamos a nuestro sitio de la iglesia para la casa. Iglesia para la casa. O también los exacto. pentecostales son buenos para aplicar el evangelio para todos los lugares, pero obviamente no se basa en toda una cosmovisión política, financiera, en otra área. Mm. Pues muchas veces, obviamente, el evangelismo del pentecostal no es tan completo, digamos, no es tan completo, no es tan completo. Pero obviamente hay otros hermanos que también predican contra el pecado, si tampoco se puede negar, Claro, o se sea, puede realizar. dentro de lo que es el pentecostalismo, claramente que nosotros creemos que hay hermanos allí, son nuestros hermanos. Sí. Pero tanto el pentecostalismo, el hermano bautista, el Mm, presbiteriano, asambleísta, yo creo que hoy es un tiempo para examinarse, viejo, un tiempo sí. para mirarnos y ir delante de Dios y abrir también nuestro corazón, o sea, ¿qué estamos haciendo mal? Hoy se nos viene un plebiscito donde claramente tenemos posturas ante esto, pero eso no va a cambiar el núcleo de todo, si ese es el tema. Nosotros a lo mejor puede ganar un rechazo y decir, bueno, de aquí nos libramos con el tema moral, pero eso no es el núcleo del tema, ese no es el núcleo del problema. El núcleo es nuestro corazón. El núcleo es qué está sucediendo dentro de la congregación de los santos, qué está sucediendo dentro del pueblo de Dios. Yo por eso hoy día escribía en esta página que se llama Defendiendo Evangélicos por el Rechazo, y decía que si realmente el fin principal es ir por la moralidad, por las buenas Mm, costumbres, es una la batalla buena perdida, o sea, costumbre. es una batalla sin sentido. Si nuestra batalla tiene que ir mucho más allá y tiene que ser por Cristo el Rey, tiene que ser porque estas naciones se inclinen ante el Rey, y para eso, nosotros como cristianos debemos ser unos cristianos mucho más comprometidos con el Evangelio, Claro. evangelio que se viva. Y cuando yo estoy diciendo esto, es como que me estuviera bofeteando, si esto debiera ser así. No es que el que me está oyendo en este momento diga, oh, sí, el Pablo tiene razón. No, yo, loco, yo también debo examinarme. Tengo trabajo en mi hogar, en el sentido de enseñar a mis hijas, de tener cultos familiares, debo ser responsable en esto. Si quiero transformar el mundo, Claro. comienzo primeramente por el mundo que Dios me entregó. Las ovejas, como se dice que Dios nos entregó, es nuestra familia. Cuando el cristianismo tenga familias fuertes, consolidadas en la doctrina, déjame decirte que de allí para adelante las cosas van a ir cambiando. Tienen que estar bien firmes los fundamentos en toda Exacto, familia. Si no hay fundamento en la familia, lo que es utilizar los medios de exacto. gracia y el crecimiento del cristianismo. Y si no hay eso, no están los fundamentos para hablar en una sociedad. Mm, exacto. Tiene que haber en nosotros un cambio, decir que es realmente alguien diferente y él no está codiciando a una mujer, él no está robando, o no está hablando palabras corrompidas, no está hablando Exacto. las palabras corrompidas ante los demás. Ah, no está contando unos chistes ordinarios. Ah, no está actuando como nosotros, entonces hay alguna diferencia. Entonces Exacto, ahí porque tenemos, ahí podemos ser luz y sal en la tierra, podemos predicar la ley de Dios, decir que ustedes están muertos en delitos y en pecados, ustedes están destituidos de la gloria de Dios, ustedes necesitan a Jesucristo, que la ira de Dios está sobre ustedes por no creer en Jesucristo. Y ese mensaje va a ser para todos lados, para el Estado, a los ricos, pobres, a quien sea. claro.
claro, Entonces, tenemos que ver un cambio nosotros. Yo tengo que ver mi cambio. Yo tengo que ver mi cambio. Muchas veces los conformados solamente leen libros. Y nos quedamos con ese orgullo de leer, quedar con una satisfacción doctrinal profunda sobre la predestinación. Y somos mm, buenos para publicar en Facebook, pero realmente en la práctica somos diferentes muchas veces. exactamente, sí. Y Dios en nos ayude, todo en viejo. general el cristianismo, y obviamente estoy hablando de lo personal, y Dios lo está disciplinando a nosotros. Mm, Dios lo está disciplinando a nosotros porque nos hemos sido negligentes, no hemos sido luz y sal de la tierra, mm, no lo hemos sido. exacto. Aunque algunos dicen, no, pero que tenemos la buena teología, hemos perdido el primer amor, somos la iglesia, igual que la iglesia de Efesios, que sabemos distinguir entre un falso apóstol, un falso profeta, un falso maestro, lo podemos denunciar, le está hablando de una herejía, le está hablando de la prosperidad, una teología, somos fáciles para denunciar, pero nos vemos nuestra propia herejía, nuestros corazones. Mm. Y Esa es la eso mayor tenemos que, lucha, es la mayor esa es lucha, la o mejor sea, lucha. Yo como veo a los dice, puritanos, sí, yo veo a los pactantes, cómo transformaron una sociedad completa en Europa, exacto. cómo vieron una sociedad completa en Europa, derramaron su propia sangre por el Evangelio, hicieron una confesión de fe Mm, y se lo llevaron en el Alta del Norte, Escocia, Inglaterra, los tres reinos, mm, y cómo se abarcó el Evangelio de la parte occidental. Es increíble, ahora se perdió, o dio la apostasía en algunas partes. exacto. Pero obviamente nosotros podemos ver por qué está estableciendo el neomarxismo aquí en Chile. ¿Por Mm, qué? Si somos los cristianos que llevamos el Evangelio, que llevamos el verdadero Evangelio, o exacto. seríamos pesimistas. Oye, No, hermano, mira, ya llevamos una hora y 2 minutos, se ha pasado el tiempo, pero rapidísimo. Yo no sé a los hermanos que a lo mejor nos estén viendo en este momento, si a lo mejor tienen alguna pregunta. Este, este primer episodio, porque se podría decir que es como un primer episodio, es como, se podría decir como la prueba para poder seguir haciendo a lo mejor algunos episodios más vía Facebook Live. A lo mejor invitar a otro hermano para tenerlo junto con Fernando y a lo mejor tener diálogos sobre este tema, a lo mejor invitar a un historiador, invitar a un pastor, invitar a lo mejor a alguien experto en teología, con alguna maestría o cualquier claro, otra cosa. Si tienes alguna opinión, tú, hermano, hermana, que a lo mejor nos estás viendo, déjala en los comentarios. Y eso, yo creo que hasta aquí se podría decir, estaríamos terminando con Fernando. ya, Eh, y te agradezco, Fernando, por haber accedido a salir. Yo sé que sí. es difícil salir en La verdad es vivo. que es mi primera vez, pero entonces empecé de a poco a acostumbrarme, porque me puse nervioso al principio, no tenía palabras en un momento. Empecé a modular más en el área en vivo, pero te digo una cosa, si puede haber una nueva constitución, sí estaría de acuerdo, pero que esté basado en la escritura. Ah, claro, claro, Obviamente la constitución ahora, obviamente tiene que modificar, debe reformarse esa constitución completamente, porque obviamente tiene muchos errores, puede tener muchos errores. claro. Bueno, en el tema, bueno, aquí nos vamos a alargar un poco, pero en el tema que lo que tiene que ver con el plebiscito, claramente se Está podría, agendada una si, ideología, si pensamos un poco, claramente se podría trabajar en cierto sentido por hacer una nueva constitución que sea mucho mejor y que sea guiada por la ley de Dios. Pero el tema es que si analizamos el contexto de cómo se quiere hacer este plebiscito y cómo se quiere formular mm, una nueva claro, constitución, claramente que los que van a ser llamados no van a ser cristianos. no hacer Y la señora claramente, Juanita, no, pues exactamente, no a hacer la don señora Luis Juanita, y sino el Pablo que Flores, no, para nada. Van a ser nadie. personas que van a estar activistas de izquierda, también activistas de derecha, entre medio, y como siempre se van a dar las manos
por debajo de la mesa, como se dice. Los que pueden Entonces, confundirse más con claramente por mi parte, esta es una opinión propia, por mi parte yo voy claramente por el rechazo, con fines de a lo mejor más adelante o en el transcurso, la cosa se puede ir mejorando. Bueno, existen varias cosas por las cuales a lo mejor una nueva constitución no nos ayudaría, en temas económicos, en temas de inversiones en el país y cuantas otras cosas más. Entonces, eso nos empobrecería mucho más, etcétera, etcétera. Entonces, hay que ver varias situaciones. Pero eso, Yo espérate. creo que obviamente una nueva constitución, o sea, todo va a estar todo mal. Claro, o Todo mal, sea, va todo mal, va a tener una agenda neomarxismo, van a destruir la familia, van a destruir el género exacto, masculino y femenino, exacto. van a querer destruir la propiedad privada, Yo he escuchado un muchas argumento, cosas dependen del Estado. he escuchado un argumento de varios que dicen, bueno, si, ¿qué importa que cambien la constitución si han hecho leyes fuera donde han introducido poco a poco ideología de género y otros temas? El tema es que si Mm. cambiamos la constitución de raíz, o sea, después Sí, nadie los pues va a ese es el parar. tema. Nadie los va a Nadie los va parar, a si ese parar. es el tema. Exactamente, es Y lo que sobre pasó en todo ya no se Venezuela. va a poder explicar el Evangelio. Es lo que pasó en Venezuela, o sea, en Venezuela cambiaron la constitución hasta que se apoderaron de todos, y es el tema. El tema es ese. El tema Este, es difícil. y sobre todo ya no se va a poder explicar el Evangelio, ya no se puede decir que la homosexualidad es pecado. Ya no se va a poder decir eso. Porque la constitución en sí ya va a aprobar todo género, entre comillas, todo sexo, entre comillas. En Ya no realidad se puede decir que el homosexual es pecado, porque en te realidad vaya a irte preso. va a ser una constitución confeccionada claramente hacia el lado de izquierda, ideológica, en la cual se van a negar las libertades individuales, sea, o sea, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, vamos a vivir bajo un gobierno estatista que nos va a coartar nuestra libertad en todo sentido. Entonces, mira, puede que a lo mejor sea necesario, aunque yo no voy por el apruebo, ¿cachai? Pero a lo mejor Ya puede te veo la bandera. hasta que sea necesario para que la persecución o en momentos de crisis la iglesia pueda despertar. O sea, bueno, pero en los planes de Dios, ahí nosotros no nos podemos meter. Dios es soberano Pero, y Dios tiene un propósito, claramente. pero podemos ver el juicio de Dios, pues ya hacer una nueva constitución, ya agendado un paganismo completo. Ah, claro, si Podemos ver fuera cómo así, Dios está claramente. demostrando las maldiciones Cla- del pacto. Claramente, si llega a pasar eso, o sea, va a ser algo muy evidente que si aparece una nueva constitución y viene todo sobre esto, es juicio, un juicio severo claramente sobre la iglesia, en el sentido de no andar en la ley de Dios y haberse alejado de Dios Yo he mismo. escuchado otro argumento de tener una constitución mixta, algunos cristianos. Algunos dicen que se puede poner con legisladores y también ciudadanos, que también Mm. podían dar su opinión sobre la constitución. Pero el tema es que no se puede hacer una mezcla de paganismo y cristianismo. Sí. No se puede hacer una Bueno, mezcla. Es decir, una, como tratar de armonizar el argumento de esta persona con la otra persona y con el cristianismo. Entonces, para que todo armonice y quede todo bien, tenemos que, mm. Mira, para que aquí lo hay pongamos en la constitución. un hermano que se llama, bueno, el hermano Luis Marcelo, saludo hermano. Saludos, Dice, hermano Marcelo, que lo bendiga. Dice, bendición hermano, aunque la constitución se cambie a favor de la moral cristiana, si dejamos de amar la justicia de Dios, es en vano todo lo que se haga de manera natural. Daniel gobernaba desde casa porque amaba la justicia y caminaba en el Señor. Bueno, eso es lo que decíamos hace un momento, o sea, si el fin principal de todo es la moral, La estamos moral. mal, o sea, No, nosotros como cristianos va mucho más allá. Nosotros debemos andar en la ley de Dios, vivir el Evangelio. Entonces, esa es la problemática que existe hoy en día dentro de la iglesia. Quieren moral, cuidan la moral, luchan por la moral, pero no viven la moral. Entonces, claro. no viven bajo la ley de Dios, no son justos, no aman al prójimo, algunos son adúlteros, etcétera, etcétera, etcétera. Algunos son antinomistas, o sea, están en contra de la ley de Dios. Entonces, existe un grave problema y el meollo del asunto, creo yo, tiene que ver con el corazón, o sea, nosotros, cómo estamos delante de Dios.
Por ejemplo, Daniel mismo no comió la comida del rey de Babilonia. Mm, Tampoco se humilló ante la estatua que puso y él fue perseguido por eso. claro, Y, y podemos ver que obviamente él oraba 3 veces al día y estaba a paso de la ley de Dios. Dios lo dotó con muchos dones de sabiduría, ciencia y muchas cosas. Y exacto. podemos ver cómo Dios fue glorificado en esa nación y fue transformada Exacto. en esa nación de Babilonia. Como también Dios humilló a ese pagano, como lo transformó de bestia. Y hasta Mm, que vio que Dios es soberano y él puede quitar y poner reyes, hasta mm, que reconoció que el Dios de Daniel era el Dios verdadero. mm. Y también podremos ver también si hay una constitución, en sentido una constitución cristiana, es porque Dios también ha bendecido a la nación, po, Ah, porque claro. nosotros hemos llegado al verdadero arrepentimiento, porque realmente nosotros estamos guiando la palabra del Señor, ya no estamos viviendo en divisiones necias muchas veces que hay en el cristianismo, Mm, divisiones necias que solamente dividen el cuerpo de Cristo, la iglesia de Cristo universal, que muchas veces los pasamos mucho al denominacionalismo, el exclusivismo, pero tenemos que ver también que somos un cuerpo de Cristo, somos los presbiterianos, los bautistas, los pentecostales que tienen doctrinas fundamentales del cristianismo, somos cristianos, somos hijos del Señor, podemos tener mucha diferencia, pero tenemos que trabajar mundo y arrepentirnos de nuestros propios pecados, mm, arrepentirnos de nuestros propios pecados, de nuestra negligencia. Pero mm. sí, como Dios también dijo, ¿no? Irlanda del Norte, Escocia, Inglaterra, una confesión de fe, ¿por qué no también puede hacer transformado la constitución cristiana? ¿Y por qué no? Si también tenemos el Evangelio, también era el hombre ordinario igual que nosotros en ese tiempo, Mm, pero hay que hacer una lucha, va a ser una lucha de sangre. mm, Y claro. por la culpa de nosotros se han levantado también falsos predicadores, que dio falsos predicadores que ridiculizaron el Evangelio también, como Mm, muchos que no hablan de amor, mucha misericordia, dicen tropa de exacto. inmundicia y todo el tema y gritan y se van no son personas que no predican el verdadero evangelio, más un legalismo, Exacto. un legalismo. Y eso falta enseñanza escritural. Sí, viejo. Bueno, mira, Así que eso, yo creo que sí, viejo. O sea, primero hay que, como iglesia, debemos comenzar a orar, buscar la dirección de Dios, que es lo principal. Y yo creo que vamos a tener otro video, otra transmisión, mejor dicho, en vivo. Así que hoy día es martes, ¿cierto? mm, Podríamos hacer otro video, otro en vivo el viernes, ¿te parece? sí, podemos hacer un video el viernes, sábado, domingo. No, Podemos pero hacer, todo lo que se mira, pueda, podríamos más adelante hacer un estudio más profundo sobre este tema. podríamos Podemos, invitar a alguien. sí, podríamos invitar a Gigi Ávila. Ah, no, Tendría no, que, mirando tendría la que juntar broma. las esferas del dragón, sí, Mirando la broma, pero podríamos hacer un estudio más profundo, por ejemplo, sobre la teología de liberación, también hablar sobre ese tema, porque hablamos muchas veces, respondimos, pero profundizar lo que se trata de la teología de liberación, claro. porque ellos ven un Cristo revolucionario, un Cristo de los pobres, Mm, un Cristo que se fue con los opresores, entonces hay que profundizar más esos temas. claro, claro. Bueno, hermanos, yo creo que hasta aquí llegamos. Le agradezco a cada uno de ustedes por estar viendo a estos dos pecadores salvados por gracia. Así que nos vemos, Eh, Dios mediante el día viernes a las 7:30 de la tarde. Así que cualquier cosa yo voy a estar subiendo alguna foto en Presbiterianismo Confesional o si no en Presbiteriano Confesional. Y también para los que a lo mejor se lo perdieron y a lo mejor no habitan mucho por Facebook, este video también va a estar en mi canal de YouTube. Así que Presbiteriano Confesional. Así que si quieres se suscriben. Así que nos bueno, vemos en otro episodio y Fernando se va a despedir, así que escuchemos a Fernando. bueno, queridos hermanos, los que nos han conocido personalmente, y solamente en escrito en Facebook, este soy yo. Así que
Así que, bueno, fue una bendición estar en este programa y plantear todos los problemas que hay en la iglesia y la sociedad y poner una sociedad, una conmoción bíblica, que es lo más Claro, importante. Y obviamente esas son las posturas principales que tenemos que hablar ahora y el Señor lo ha permitido para que sigamos hablando. claro. Así que Ya, gracias hermano. por todo y que Dios le bendiga a todos los hermanos que vieron esta charla. Ok, Así que vamos a seguir hablando más temas. exacto. Chao, chao, hermano. Dios les Chao, bendiga. que Dios le bendiga mucho. Bendiciones a todos. Bendiciones.